quién es Dios, sin importar las circunstancias. Lo segundo, diga conmigo, la fe para creer y accionar. Y lo tercero, el ejercicio, diga conmigo el ejercicio, para poner en práctica lo que el Espíritu nos da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y voy a hacer una pequeña introducción. En las Escrituras encontramos a Job, un hombre que, aún sufriendo quizás de manera injusta, nunca puso en duda el poder ni la sabiduría de Dios. Por el contrario, proclamó con firmeza que Dios posee un conocimiento perfecto y absoluto de todas las cosas. Vuelvo y repito, Dios posee un conocimiento perfecto. Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce nuestras situaciones, nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Su poder se extiende sobre toda la creación, gobernando tanto la naturaleza como los acontecimientos de la vida humana. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todas las noticias que vemos, terremotos, tsunami, cuántas cosas suceden en el mundo, Dios ya lo sabe y Dios lo permite. Y asimismo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, su poder se extiende sobre toda la creación, gobernando tanto la naturaleza como los acontecimientos de la vida humana. Todo lo que vos estés pasando, Dios sabe tu situación. Dios conoce tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el ser humano no siempre comprende sus caminos ni sus propósitos, Dios continúa gobernando con perfecta sabiduría y soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no sabemos cuál es el objetivo de nuestra vida en la tierra o cuál es el propósito. Quizás podemos tener inicios o destellos, pero aún así debemos reconocer como hijos de Dios que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias y que Él gobierna con sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir Dios sabe y conoce mi situación? Amén. Y fíjese lo que dice Job 9:14, capítulo 12, versículos 9 al 14. Dice, voy a leer la versión Dios habla hoy. Y comienza diciendo, ¿hay alguien que todavía no sepa que Dios lo hizo todo con sus manos? En su mano está la vida de todo ser viviente. El oído distingue las palabras como el paladar reconoce los sabores. Los ancianos tienen sabiduría, la edad le ha dado entendimiento. Pero Dios es sabio y poderoso. Él hace planes y los lleva a cabo. Lo que Dios destruye, nadie lo puede reconstruir. Al que Dios encierra, nadie lo puede libertar. Y acá Job describe la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y la versión ampliada dice, ¿quién es tan ciego como para no reconocer en todo esto que el bien y el mal están promiscuamente dispersos por la naturaleza y la vida humana? Y que es la mano de Dios la que lo hace y el camino de Dios. En su mano está la vida de todo ser vivo y el aliento de toda la humanidad. No es tarea del oído discriminar entre las palabras sabias e imprudentes, al igual que la boca distinguir entre alimentos deseables e indeseables. Con los ancianos, dice, es sabiduría, y con la duración de los días viene el entendimiento. Pero solo con Dios son perfectas la sabiduría y el poder. Diga conmigo, solo con Dios es perfecta la sabiduría y el poder.
Él solo tiene el verdadero consejo y el entendimiento. He aquí, Él destruye y no puede ser construido de nuevo. Él encierra a un hombre y ninguno puede abrir. Aquí vemos las características fundamentales, que Dios gobierna y que no solo gobierna sobre nuestra vida, sino también nos da la capacidad de poder distinguir o discernir. ¿Cuánto dice la amén? Y con esta introducción quiero hablarte acerca de una verdad fundamental. Por medio de la fe podemos tomar posición frente a cualquier circunstancia. Aquella persona que tiene fe, diga conmigo, aquella persona que tenga fe en Dios, puede hacer frente a cualquier circunstancia. ¿Qué te quiero decir? Si tu fe está aferrada a Dios, vos le podés hacer frente a cualquier circunstancia que se te presente. ¿Cuánto dicen amén? Pero siempre tenemos que reconocer de que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Amén. Por medio de la fe podemos tomar posición frente a cualquier circunstancia conforme a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay fe en Dios. Tiene que haber un conocimiento previo acerca de lo que Dios está diciendo para que tu fe tome acción o tu fe se incremente. ¿Cuánto dicen amén? La fe nos lleva a actuar y una de las maneras de hacerlo es mediante la declaración de aquello que Dios ha dicho. De esta manera es indispensable mantener un corazón sensible y atento al oído de la voz del Espíritu Santo. Diga conmigo, mi corazón tiene que estar sensible, atento para oír la voz del Espíritu Santo, permitiéndole guiar nuestras palabras y nuestras acciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Si yo tengo el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo va inmediatamente a direccionar el conocimiento de Dios impartido en nuestras vidas, para que nosotros podamos accionar y hacer frente a cualquier circunstancia. ¿Cuánto dicen amén? El apóstol Pablo declara en Romanos 10:17, así que es la fe, es por el oír y el oír por la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la versión Dios habla hoy dice, así pues, la fe nace de la proclamación. Diga conmigo, nace de la proclamación. Y la proclamación, diga conmigo, y la proclamación se realiza por medio de la palabra de Cristo. ¿Nota la diferencia? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el lenguaje actual te lo hace más abierto. Y dice, así pues, la fe nace de la proclamación. Y la proclamación se realiza por medio de la palabra de Cristo. O sea que la palabra de Cristo, la palabra, las escrituras, yo la tengo que conocer para que mi fe se active y accione ante cualquier circunstancia, dificultad, enfermedad, cuántas cosas se nos presenten. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que dice Hebreos 11:1, versión Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Lo leemos todos juntos, repite conmigo. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos.
Porque cuando se presenta una circunstancia, una dificultad, ¿cuánto pueden conocer el resultado final? Digamos, una enfermedad. ¿Quién puede decir el resultado final de esa enfermedad? Dios solamente lo sabe. Mientras yo dispongo de hacer las cosas bien, comer bien, tomar quizás los medicamentos, pero el resultado final de la enfermedad solo Dios lo sabe. ¿Qué te quiero decir? Que mi fe se va a accionar en el momento de la dificultad. Mi fe se tiene que accionar con un previo conocimiento de la palabra de Dios. Saber que Él es el que tiene el control, saber que Él es el sanador, que en Él fueron rotas todas las cadenas, en Él fueron quebrantadas todas las maldiciones, todas las enfermedades fueron llevadas por Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. La fe en Cristo. Digan conmigo, la fe en Cristo. Amén. Y fíjese que esto me llevó a indagar un poquito más de un pasaje de una historia, de un relato que lo conocemos todos. Un claro ejemplo de esta verdad lo encontramos en el libro de Ezequiel, en la visión de los valles de los huesos secos. Allí Dios le habla al profeta y le ordena profetizar sobre una realidad que a los ojos humanos, aquel que lee la historia dice que pareciera ser imposible. Sin embargo, Ezequiel obedeció y proclamó con autoridad: oíd palabra de Jehová. Diga conmigo, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37, 1 al 9. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, fíjese este pasaje, dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo el profeta? Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Y qué le responde Dios? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Por eso lo que hablamos al principio, tener conocimiento de las Escrituras va a hacer que llegues a un puerto seguro. Tener conocimiento de las Escrituras va a hacer que el Espíritu Santo actúe de una manera direccional sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Quiero que entiendas esto. Dios mismo le estaba diciendo: vivirán estos huesos. Si Él es el que gobierna y Él sabe y conoce la circunstancia, pero Él quería ver el accionar del profeta, si estaba focalizado a lo que Dios le estaba diciendo, o a lo que Dios le estaba hablando, o a lo que Dios le estaba mostrando. Porque ahí hay una realidad. Porque Dios le dice al profeta: ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Bueno, dile a estos huesos palabra de Jehová. Muchas veces tenemos que tener una palabra direccional de parte del Espíritu. Pero también tiene que haber una disposición en mi corazón para poder actuar ante esa palabra.
tener la fe y la seguridad que lo que yo voy a adquirir no es lo que estoy viendo, porque es un mandato que Dios me está dando para yo poder declarar la palabra y ver el resultado recién después de haber accionado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice, siguiendo el relato, dice: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada uno con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Fíjese, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que declarar la palabra sobre nuestra circunstancia? Decir: Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres el que guarda mi vida, mi alma, mi ser, mi espíritu. Declarar la palabra, pero tengo que tener un previo conocimiento de quién es realmente Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Indagando un poco más, la traducción lenguaje actual dice: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal. Mire cómo le dice: hombre mortal. Nosotros somos naturales, no conocemos los designios de Dios, no conocemos o queremos llegar a conocer lo sobrenatural de Dios. Pero fíjese cómo Dios le dice: Ezequiel, hombre mortal, ¿cree que estos huesos puedan volver a la vida? Imagínense que Dios le esté preguntando a usted ante cualquier circunstancia: y que te diga la solución o que te pregunte acerca de que, hablemos de la actualidad. Que venga Dios y le diga: Elías, pastor Elías, ¿podrás cancelar los equipos? Hay dos opciones. Muy bien. Decir: Señor, tú lo sabes, cierro los ojos y avanzamos. O la otra opción es entrar a cuestionar: ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde va a venir? Pero Dios te está preguntando, no te está diciendo el desarrollo. ¿Vas a pagar el equipo? Señor, tú lo sabes. Es de entregarle la confianza a Dios. ¿Vas a ser sano? No sé, porque el estudio me tiene que dar el análisis que me hice, no sé. No, Dios es directo. Por eso Dios le pregunta al profeta, le dice: ¿cree que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Y Dios me dio entonces esta orden. Y ahí viene el desarrollo de Dios, no del hombre, el desarrollo de Dios. Dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar sobre ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones o recubrirlo de carne y de piel. Voy a darle aliento de vida para que revivan y así reconozcan que yo soy el Dios de Israel. Para que reconozca que yo soy tu Dios ante cualquier circunstancia que se te presente.
Dios pueda declarar en ti, vos puedas declarar en Dios y decir, Dios es real. Ante cualquier circunstancia que se me presente, poder decir, Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Acá el profeta no empezó a ver, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, súbenlo, la carne, ¿cómo va a subir? No, Señor, pero están totalmente secos. No, Señor, tú lo sabes. Mi confianza está en ti. Y ahí viene el desarrollo de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a terminar un año en victoria? Bien. ¿Vamos a comenzar un año 2027 en victoria? Yo no me tengo que poner a cuestionar a ver cómo voy a pasar agosto. La famosa frase, si pasa agosto, no. Yo no me puedo quedar a cuestionar a ver si pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre. No, mi enfoque es voy a terminar un año 2026 en victoria. Voy a ingresar un año 2027 en victoria. Lo que no logré en estos 8 meses lo voy a lograr en 4 meses. Y lo que no alcancé lo voy a alcanzar el doble, el triple y 4. Y cuántas veces Dios me permita alcanzarlo. De eso quiero hablarte. La fe en Dios. No entrar en cuestión de desarrollo según mi pensamiento. No. Es decir, Señor, tú lo sabes, tú desarrolla el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le dije a los huesos que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y le crecían carne y recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo, llama al hálito de vida. Llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales. Fíjese esto. Dile que yo le ordeno. ¿Quién es? Dios. Dios ordenando que tu circunstancia se solucione en un mes. Dios ordenando que tu dificultad se solucione de un día a otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y que le dé vida a estos huesos muertos. Y este pasaje nos enseña que la fe no se limita a describir la circunstancia, sino que responde a la voz de Dios. Diga conmigo, sino que responde a la voz de Dios. Tengo que procurar que mi fe, diga conmigo, tengo que procurar que mi fe responda a la voz de Dios. Declarando su palabra aun cuando la realidad parezca contradecirla, que es la parte difícil. Cuando vemos que todo está empañado, todo oscuro, sin embargo, mi fe tiene que estar direccionada con la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la revelación central de este pasaje se encuentra en 2 palabras que cuando comprendemos su verdadero significado transforma nuestra manera de entender acerca de la fe y la acción de Dios. ¿Sabe cuál es? Profetiza y oí. Es lo que hizo el profeta. La palabra profetiza en hebreo es nabá. La raíz primaria es profetizar, decir, hablar o cantar. Por inspiración, diga conmigo, por inspiración, en predicción o en un simple discurso. Eso es profetizar. Por eso lo que acabo de hablar, de decir, mi fe tiene que estar direccionada con la voz de Dios. Porque en el momento que se alinea mi voz
mi fe en Dios, ahí va a ser efecto el declarar la palabra. Ahí va a ser el efecto en profetizar. Es lo que hizo el profeta Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Dios vio en el corazón de Ezequiel la fe. Vio que la mirada no estaba puesta en el valle, sino que estaba puesta en Dios. Tú lo sabes, Señor. Y ahí vino el desarrollo. El declarar, dile a estos huesos de parte mía que comiencen a formarse, a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijimos que la palabra profetiza en hebreo es nabá, la raíz primaria es profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración, en predicción o un simple discurso. Y la palabra oír en palabra es shamá, viene del origen Shema Israel, escucha, oye Israel. Pero fíjese que en este contexto dice oír, en hebreo shamá es la raíz primaria, es oír inteligentemente. Diga conmigo, oír inteligentemente. A menudo con implicación de atención y obediencia. Cuando Dios habla, cuando Dios me revela la palabra, tengo que prestar mi oído inteligentemente a escuchar lo que Dios está diciendo entre líneas. ¿Qué te quiero decir? Que mis oídos tienen que estar atentos a la palabra de Dios. No puede estar mi oído atento a la palabra de Dios y mis ojos mirando cualquier otra cosa. No, mis oídos, mis ojos, mis sentidos, todo tiene que estar enfocado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese que la palabra oír en este contexto es el uso del modo causativo, es decir, que se utiliza para expresar que una persona hace que otra realice una acción en lugar de hacerla ella misma. Por ejemplo, cuando Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová, así dicho Jehová el Señor a estos huesos. Tranquilamente Dios pudo haber actuado sin decirle, dile a estos huesos. Inmediatamente Dios pudo haber actuado en el momento que Ezequiel dijo, tú lo sabes, Señor. Pero sin embargo, había un modo causativo. ¿Qué quería ver el Señor? El accionar del profeta. Y así cada uno de nosotros, Dios quiere ver el accionar de nuestras vidas. Cómo declaramos la palabra ante una dificultad, ante una adversidad, ante una enfermedad, ante cualquier pared que se nos presente delante. ¿Cuál es tu modo de actuar? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es el modo causativo, expresar que una persona haga que otra realice una acción en lugar de hacerla ella. Mira el privilegio que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando nuestra mirada y nuestra fe esté enfocada en Dios. Amén. Y el lenguaje actual dice, dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Dile de mi parte. Qué tremendo, qué poderoso. Que ante cualquier situación que se nos presente y que Dios te diga, dile de mi parte a esa situación que yo tengo el control. Dile a la escasez que yo soy tu proveedor. Dile a la enfermedad que yo soy tu sanador. Dile a todas esas prisiones diabólicas que yo soy tu libertador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Teniendo este conocimiento se nos revela que estos dos términos encierran un principio fundamental para la iglesia.
La obediencia para proclamar lo que Dios dice y la disposición para escuchar su voz. Diga conmigo, la obediencia para proclamar lo que Dios dice y la disposición para escuchar su voz. Cuando ambas se unen, las palabras de Dios producen vida, transformación y cumplimiento de su propósito. Cuando hablamos conforme a lo que Dios ha dicho, damos lugar a que el poder y la voluntad de Dios se manifieste en su totalidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y para esto debemos comprender que tanto la palabra de Jehová como el Espíritu de Dios son indispensables para nuestra generación. La palabra revela la voluntad de Dios. Diga conmigo, la palabra, el conocimiento, revela la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es quien la vivifica y la hace eficaz en nuestras vidas. Es la verdad impartida por el Espíritu de Dios la que trae vida donde antes había muerte. ¿Cuántos dicen amén? Solo cuando la palabra de Dios es proclamado y el Espíritu Santo actúa, aquello que está muerto vuelve a vivir. ¿Y sabe qué es eso? Es el poder de la resurrección. Diga conmigo, el poder de la resurrección. Que solo lo da ¿quién? Cristo, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo declara en Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahora yo te pregunto, ¿qué cosa difícil hay para Dios? ¿Qué cosa difícil hay para Dios? ¿Cuál circunstancia es difícil para Dios? ¿Qué enfermedad es difícil para Dios? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Si es el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿cuánto más podremos declarar nosotros cuando comprendemos que cada palabra de nuestra boca debe estar guiada por el Espíritu de Dios? Decir Señor, decirle Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, tengo esta circunstancia, guíame. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que entienda esto. Cuando nuestras declaraciones, repita conmigo, cuando nuestras declaraciones nacen de su palabra y son guiadas por su Espíritu, fíjese, dejan de ser simples expresiones humanas. Dejan de ser simples expresiones humanas. Dejan de ser simples expresiones humanas. ¿Sabe por qué? Porque está el poder de Dios actuando. Ya no es el hombre, ya no sos vos actuando, sino que es el Espíritu tomando el control de la circunstancia, de la adversidad, de cuántas cosas se nos presente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Espíritu Santo. Decirle, Señor, que mi fe esté depositada en ti, que mi fe esté enfocado en ti, que mi fe esté encaminado en ti, y que tu Espíritu Santo me dé la palabra, que el Espíritu Santo me dé la sabiduría, la revelación, en el nombre de Jesús. Oh, Ramando Rebequenda Ribashadarabakai. Que podamos actuar de la manera que actuó el profeta, decir, tú lo sabes, Señor, y introducirnos al desarrollo de Dios, no al desarrollo del hombre, sino al desarrollo que Dios dispone para con cada uno de nosotros. Decirle, Señor, aumenta mi fe sobrenatural en ti. Señor, y quebrante rompe toda estructura humana, quebranta todo razonamiento humano. Padre, en el nombre de Jesús, toda oposición de la mente retrocede, cae en el nombre de Jesús. Todo lo que impide el crecimiento de la fe, ahora en el nombre de Jesús, sea desarraigado de tu alma, de tu espíritu. Oh, Ramoshe de Rebequenda Rabasaya. Incrementa, Espíritu Santo. Aumenta la fe de tu iglesia. Incrementa, Señor, la fe de tus hermanos. Shidarabakanda Rabasaya. Oh, Ramashe de Rebequenda Rabashiri Bakai. Que lo que resta del año 2026 podamos hablar conforme a la voluntad de Dios. Que tu palabra, que lo que declare de acá en adelante sean conforme a la palabra que Dios deposita en tu vida. ¿Y cuál es la palabra que Dios deposita en tu vida? Que va a haber prosperidad, que va a haber sanidad, que va a haber progreso, que la escasez va a ser desarraigada de tu casa, que la enfermedad va a ser desarraigada de tu vida, que la cautividad se va a quebrantar de tu alma, de tu espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que lo que resta del año 2026 situación. Yo te puedo preguntar, ¿serás sano? ¿Serás sano, iglesia? ¿Serás próspero? ¿Tendrás familia? ¿Tendrás un hogar? Iglesia, tendrás un hogar. Iglesia, serás libre de las deudas. Serás libre de toda esclavitud, de toda cautividad. Serás libre. ¿Sabe qué? Yo quiero que te levantes en fe y comience a declarar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Comienza a declarar. Comienza a decirle a la enfermedad:
a la escasez, a los conflictos, a las deudas, comenzá a decirle: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Todo demonio que está cautivo en tu alma, en tu espíritu, en cada circunstancia, oíd palabra de Jehová. Él es mi libertador, Él es el que libera, Él es el que sana, Él es el que levanta, Él es el que restaura, Él es el Dios Todopoderoso. Oh, Ramashadarabakhaya. Dile a la circunstancia: oí palabra de Jehová, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, que Él es el que tiene el control de la circunstancia. Decile a la depresión: oí depresión, Jehová es mi libertador. Decile a la angustia: vamos, hay personas que tienen que encaminarse. Hay personas que tienen que enfocar la fe en Jehová, en el Dios Todopoderoso. Hay personas que tienen que mirar al Dios Todopoderoso y quitar la mirada a la circunstancia, a la escasez, a la pobreza. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rababababashadarabakhaya. En el nombre de Jesús. Nada se condiciona a tu pensamiento. Nada se condiciona a la situación. El Dios que yo sirvo, el Dios que yo declaro la palabra, Él es mi libertador, Él es mi proveedor. Él es el que levanta cabeza. Oh, Rababashadarabakhaya. ¿Cuántas veces el enemigo te vino a hablar? ¿Cuántas veces el enemigo te dijo: no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer? ¿Cuántas veces el enemigo te dijo: mira la enfermedad que tenés, mira el dolor que estás pasando? ¿Cuántas veces el enemigo te dijo: mirá, estás solo? Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, poderoso Riva Santa, que en Él hay libertad, que en Él hay poder para sacarte del lodo cenagoso, para sacarte de la esclavitud. Él es el Dios Todopoderoso. Ramashadarabakhaya. Mi Dios extiende la mano hasta el infierno para arrebatar lo que el enemigo quitó. Mi Dios extiende la mano para salvar a toda una generación. Mientras voy hablando, voy profetizando, porque los aires se están moviendo del norte, del sur, del este, del oeste. Mi Dios es más grande que toda potestad, que todo principado que se quiera posicionar en la ciudad. Mi Dios es más grande que cualquier brujo, que cualquier demonio. Ahora yo te pregunto, ese Dios que yo estoy declarando, ¿es tu Dios? ¿Es tu Dios? ¿Es tu Dios?
Batí las manos en victoria. Batí las manos en victoria. Y declarar conmigo: mi Dios tiene el control. Mi Dios es el que me direcciona. Mi Dios es el que me enfoca al propósito eterno. Mi Dios es el que me levanta. Oh, Rabba Shadarabakaya. Vamos a terminar un año 2026 en victoria. Y vamos a iniciar un año 2027 en victoria. Oh, Rabba Shadarabakaya. Eleva. Oh, Rabba Shadarabakaya. ¿Qué cosa imposible hay para Dios? Ninguna. Derrama de tu aceite hoy aquí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven con tu lluvia, inúndanos, Señor. Tu agua fresca sacia nuestra sed. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Manda tu fuego, consúmenos, Señor. Derrama de tu aceite hoy aquí. Espíritu Santo, ven. Dile: Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven con tu lluvia. Ven con tu lluvia. Inúndanos, Señor. Tu agua fresca sacia nuestra sed. Dile: Espíritu Santo, ven. Aquí, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven con tu lluvia. Ven con tu lluvia. Inúndanos, Señor. Tu agua fresca sacia nuestra sed. Espíritu Santo,